Buenos días a todas y todos. De nuevo, es un placer para Campus France tenerlos con nosotros para la segunda actividad del día de hoy, jueves 25 de noviembre. Y hoy nos acompaña entonces l'Institut Agro. Es una, digamos, red de varias escuelas de ingeniería que proponen programas con un enfoque hacia la agricultura, alimentación y medio ambiente, pero no voy a decir más porque lo harán mucho mejor que yo los representantes del Institut Agro. Muchas gracias por su participación. Antes de darles la palabra, solamente recordar al público que pueden hacer sus preguntas a través del botón preguntas y respuestas, por favor. Habrá dos momentos durante la presentación. Un primer momento, entonces, la presentación en sí, y segundo momento será entonces este espacio para sus preguntas. Entonces, no voy a tomar más tiempo, voy a dejar la palabra a los representantes del Institut Agro. De nuevo, muchas gracias por su participación y la palabra es suya. Buenos días. Estamos aquí para presentarles al Institut Agro, que es el Instituto Nacional de Educación Superior para la Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Me presento rápidamente, me llamo Hélène Cochet y estoy aquí con dos colegas, que son Dominique Louet, a quien voy a dar la palabra dentro de algunos minutos, y François Brizou. El Institut Agro, el instituto, es el resultado de la fusión de tres escuelas que se ubican perfectamente en Francia, como lo pueden ver, que tienen una repartición perfecta en Francia. Pueden ver París en el centro del mapa. Y tenemos las tres escuelas: Agrocampus Ouest, que se encuentra en el oeste de Francia, Supagro Montpellier, en el sur de Francia, y AgroSup Dijon, la última, en el este de Francia. Tres zonas climáticas diferentes, lo que es muy interesante cuando uno trabaja en la agricultura. Ahora tenemos una rápida presentación de las tres escuelas. Dominique, perdón. Montpellier es una de las tres. Perdón. Sinon, on va faire sur les micro. Un pequeño problema técnico. Bueno, entonces Montpellier Supagro es una de las tres escuelas que está ubicada en el sur de Francia. Es una escuela muy antigua que fue creada en 1830 y está situada en el corazón, no sé. Bueno, entonces está localizada en el sur de Francia y es miembro de Agropolis Internacional, que es un polo científico que es uno de los más importantes en Europa en el marco en las materias de agronomía, alimentación y medio ambiente, y reúne instituciones de enseñanza superior y de investigación muy importantes en Montpellier. Y se ha establecido sobre temas emblemáticos, en particular la producción, la vid y vino, la alimentación sostenible, la agroecología, la innovación y espíritu empresarial y el aspecto de desarrollo sostenible de los países en desarrollo.
Hola, buenos días, buenas tardes. Voy a presentar un poquito Agrocampus Oeste. Como está indicado, fue también una escuela muy antigua, pero muy moderna también, que fue creada en 1830 en la zona de Bretaña y al origen. Y nos ubicamos en la zona oeste de Francia. Y tenemos dos campus diferentes, un campus en Rennes. Rennes es la capital de la región de Bretaña, que es una región marítima, y otra región muy cerca, que es la región de Pays de Loire, con el campus en Angers. Nos ubicamos realmente en el corazón de una región muy importante de producción agrícola, con muchas producción de vegetales, pero también producción de leche de vaca, con producción también de productos del mar, porque tenemos una zona de pesca, una zona costera muy importante, y es también una región en la cual son muchas empresas agroalimenticias también que nos permite tener muchos vínculos con el mundo profesional. Y históricamente somos muy famosos por algunos temas de enseñanza y de investigación, sobre todo en agronomía y horticultura también, quiere decir producción de frutales y de hortalizas, en ciencia de los alimentos, en medio ambiente y agroecología, pesca y recursos marítimos y paisaje también, que es una cosa muy específica de nuestra escuela. Y la tercera escuela es una escuela ubicada en el este de Francia, en una región conocida por sus vinos mundialmente famosos, por su agricultura. Y tenemos nuestras enseñanzas principales, abarcan las ciencias de los alimentos, la nutrición, el comportamiento del consumidor y la agronomía. Los objetivos del instituto son fomentar transiciones agroecológicas, alimentarias y medioambientales en el marco del cambio climático. Y por eso tenemos tres misiones. La primera es una misión de formación. Dentro de algunos minutos les vamos a presentar nuestras formaciones. Tenemos también una misión de investigación. La mayoría de nuestros docentes son también investigadores. Y tenemos una misión de innovación y extensión. Les voy a dar algunos datos claves con un interés particular sobre el ranking de Shanghái. En ciencia de los alimentos estamos al puesto 37 y primeros a nivel nacional. En lo que se refiere a ecología, el puesto 40, sexto al nivel nacional. Y en lo que se refiere a las ciencias agropecuarias, al puesto 28 y terceros al nivel nacional. Algunos otros datos muy rápidos. Entre las tres escuelas tenemos 36 unidades de investigación, 320 docentes, 5.000 estudiantes, 7 escuelas doctorales, con 100 tesis más o menos otorgadas cada año. Les pedimos un minuto, tenemos un pequeño problema técnico que estamos arreglando.
Bueno, mientras tanto, recuerdo al público que para hacer sus preguntas, por favor, utilizar el botón preguntas y respuestas. Bueno, ya está. ¿Se entiende bien? ¿Sí? Supongo que sí. Sí, sí, sí. Ok, entonces, las competencias del ingeniero agrónomo, las misiones del ingeniero, lo que esperamos es que el ingeniero sea capaz de contestar y de resolver los desafíos actuales, que son desafíos al nivel internacional, a la escala de la planeta, ¿no? Entonces, estos desafíos son principalmente de adaptarse al cambio climático, de promover la producción sostenible de alimentos y de contribuir a la reducción del hambre del planeta. Y para eso nos apoyamos sobre vosotros, sobre la juventud, para resolver esos desafíos y esperamos muchas soluciones, muchas sugestiones de vuestra parte, ¿no? Y para eso pensamos que son 5 competencias clave para el ingeniero agrónomo, que son la de realizar un diagnóstico de una situación compleja generalmente. Una vez que el diagnóstico ya está hecho, es de plantear y resolver el problema, un problema complejo, después de interconectar con todos los actores, espera un momento. Sí, todos los actores, quiere decir los actores del territorio, como productores, otros habitantes, asociaciones, consumidores y administración, por ejemplo. Y después de liderar un proyecto de innovar también sobre este proyecto, y al final de manejar un proyecto y de manejar también un equipo de trabajo. Entonces, la diapositiva siguiente, que ya está buena, ¿no? Bueno, tenemos algunos problemas informáticos, pero bueno, técnicos, pero no pasa nada. Los puntos fuertes de nuestras formaciones de ingeniero en nuestras 3 escuelas es de abarcar todas las etapas de la producción de lo que llamamos del campo al plato. Quiere decir desde la producción agrícola hasta los alimentos transformados y hasta la alimentación y la nutrición. Segundo punto es que los profesores que colaboran con los mejores equipos científicos internacionales y también la participación de profesionales muy reconocidos. Hélène lo ha explicado al principio, es que en nuestros campuses albergamos unidades de investigación muy importantes que asocian docentes de nuestras escuelas y también investigadores de los organismos los más importantes de investigación agronómica a nivel nacional. Así tenemos docentes muy bien al nivel de los últimos resultados de la investigación y con muy buen nivel científico también, ¿no? Otro punto muy importante es una pedagogía muy activa. Quiere decir que tenemos varias modalidades pedagógicas y, entre otros, trabajos de grupos para atender problemáticas identificadas por el mundo profesional, estudios de casos concretos, salidas al campo, en empresas, actividades de investigación en laboratorios y tal cosa. Y también una formación al planteamiento científico, y también algo muy importante es que cada estudiante va a hacer entre 12 y 18 meses de práctica en empresas o en laboratorios a lo largo de su formación. Y pueden ser también movilidades académicas también, y que pueden hacerse en Francia, pero también en instituciones al nivel internacional. Y por último, la preparación a la iniciación laboral con una práctica de fin de estudio, el último semestre del último año de formación,
que es una práctica de 5 a 6 meses en una empresa o en un organismo de investigación. Y el punto también importante es que hay una posibilidad de elegir para cada estudiante una especialización en el último año de la carrera. Bueno, otro punto muy importante que nos parece a presentar es el tema de la inserción laboral, la inserción profesional. Tenemos una formación que corresponde muy bien a las expectativas de los empresarios. Por ejemplo, la tasa media para acceder al primer empleo es entre 1 mes y medio y 6 meses para los egresados, y generalmente durante la práctica de fin de estudio ya tienen un empleo para salir de la escuela, ¿no? Eso es algo muy importante. Otro tema también es que hacemos todo lo... otro tema es que el diploma de ingeniero de nuestras escuelas es un diploma muy famoso, mucho más famoso, por ejemplo, que un diploma de máster de la universidad, porque en Francia las escuelas de ingenieros son muy famosas por la tasa de docentes por cada estudiante, por el nivel científico también, y también por el vínculo con el mundo laboral, con el mundo profesional. Y eso son cosas muy, muy importantes para las empresas. Y para eso tratamos de acompañar el joven, el estudiante, en su proyecto personal y profesional a lo largo de la formación. Eso se hace a través de un acompañamiento individual y se hace a través de la elección de los temas de las empresas de práctica, con también la elección de la opción de último año de formación de nuestra carrera, y también lo acompañamos para la búsqueda del primer empleo y para finalizar un proyecto que sea realista y que sea factible para el estudiante. Hemos puesto algunos ejemplos de empleos y también de tipo de actividad, de tipo que pueden ser nuestros egresados, que hay una muy, muy gran variedad de posibilidades a este nivel. No voy a hablar de todo, pero se puede ver sobre la diapositiva, que puede ser a nivel de responsable de calidad en una empresa, a nivel de la investigación, de la enseñanza, de jefe de producción, de jefe de mercado y tal cosa, y en distintos tipos de empresas, que sean empresas públicas, que sean empresas jóvenes de biotecnología, empresas agroalimenticias, de producción agrícola y tal cosa. Y diapositiva siguiente es de explicar un poquito cómo se puede ingresar en nuestras escuelas. Tenemos distintos niveles de ingreso en nuestras escuelas. El primer nivel es el nivel del bachiller, quiere decir al final de los estudios secundarios. Se puede acceder solamente en la escuela de Agrocampus Ouest, en los campuses de Rennes y Angers, y para las carreras de ingeniero en ciencia de los alimentos, de horticultura o de paisajismo. Eso es un primer nivel de ingreso posible para algunas de nuestras carreras. Un segundo nivel de ingreso posible es el nivel profesional universitario. Se puede acceder al nivel del primer año o del tercer año, digamos, de estudios superiores, y se puede ingresar a ese nivel en las escuelas de Dijon y de Montpellier para carreras de ingeniero en agronomía o en ciencia de los alimentos. Y tenemos un último nivel de ingreso, el nivel máster, digamos, que puede ser también con un título de profesional universitario colombiano. Y eso, el ingreso es posible en nuestras 3 escuelas de Dijon, Montpellier y Rennes también, para todas nuestras carreras finalmente, que sea de agronomía, ciencia de los alimentos, de horticultura o de paisajismo. Y una cosa muy importante también que hay que entender, pero supongo que ya lo sabéis, es que en Francia el diploma de ingeniero da el grado de máster. ¿Okay? Es posible de ver un poquito el dibujo de la enseñanza superior en Europa, que se llama LMD, L para licencia, M para máster y doctorado, D para doctorado.
Para ingresar, cual que sea el nivel, hay que postular, hay un concurso para ingresar en nuestras escuelas y hay que postular a través de un formulario de postulación en lo cual son, claro, los resultados académicos y también algo muy importante que es la carta de motivación del joven para entender por qué quiere ingresar en nuestra escuela, cuál es su motivación, cuál es su proyecto profesional para eso, ¿no? Eso es la primera etapa. Y la segunda fase es una entrevista en videoconferencia con profesores para intercambiar un poquito más sobre el proyecto del joven y entender si parece adecuado para ingresar en nuestra escuela. Les voy a presentar ahora justamente las especializaciones que ustedes van a poder cursar en el último año de la carrera de agronomía o de ciencia de los alimentos. Son muchas las especializaciones diferentes según la escuela. Aquí, por ejemplo, en verde pusimos las especializaciones que se dan en Montpellier, en naranja las que se dan en AgroSud-Dijon y en azul las que se dan en AgroCampus Ouest, en Rennes-Angers. No voy a entrar en el detalle de cada especialización. Si quieren más información, hay toda la información posible en nuestros sitios, tanto en francés como en inglés. Lo que hicimos aquí es agrupar las especializaciones por grandes temas para que ustedes se den cuenta de lo que pueden cursar con nosotros. Entonces, el primer grupo de estas especializaciones son las especializaciones que tratan de la producción vegetal y animal en general. El objetivo de todas esas especializaciones es la implementación al final de sistemas de producciones que sean innovadores y para una producción sostenible. Realmente son dos términos muy utilizados con nosotros y no son únicamente términos, son objetivos de la formación. Como podrán ver, en ese grupo de especializaciones va desde el estudio del agua, de la agroecología o entonces de la producción animal o semillas. Hay una gran diversidad. En lo que se refiere al sector agroalimentario, se trata de lo que es la transformación de los alimentos, la innovación en lo que se trata de alimentación y la calidad y nutrición. Como pueden ver, va desde especializaciones en biotecnología microbiana, es decir, una técnica muy específica, o el procesamiento de productos lácteos, hasta la cuestión de la seguridad sanitaria o la cuestión del gusto, de la nutrición, de la sensorialidad. Hasta también, como ven en las primeras especializaciones, el aspecto de mercados y de organización. La tercera trata de los territorios, de recursos y medio ambiente. En este caso son especializaciones que tratan más de la gestión del territorio, tiene connotaciones más de sociología, economía, políticas públicas y también de desarrollo rural. En este caso ven la cuestión del estudio del sistema de ganadería, cómo este sistema se coloca dentro del paisaje y dentro de los sistemas agrícolas, como de la política, por ejemplo, agrícola y de recursos. Tenemos también un grupo de especializaciones que trata de la empresa como tal. Entonces, tanto la empresa, la finca, como la empresa agroalimentaria. Tanto de la estrategia de la empresa como de la gestión de la misma empresa. Otro grupo de especialidades tienen que ver con la tecnología digital y más que todo con el uso de los datos en la agricultura y el medio ambiente para el apoyo al agricultor en su trabajo del día a día. Y tenemos finalmente 3 otros grupos que son más específicos y que son básicamente la especificidad de cada una de nuestras escuelas.
por ejemplo, especialidades en vid y vino, con una especialidad más de producción de la vid y de producción del vino en Montpellier, y más de negocios del vino, por ejemplo, en AgroSud-Dijon. En cuanto a AgroCampus Ouest, tiene 2 especialidades que tienen que ver con el paisaje, la ingeniería y los proyectos del paisaje, como especialidades que tienen que ver con pesca y acuicultura. Es importante saber que lo que hemos presentado aquí tiene que ver más que todo con los diplomas de ingeniero agrónomo, pero tenemos en las 3 escuelas también másters que son accesibles también a estudiantes extranjeros, pero tomamos la decisión de no presentarlos ahora, y si están interesados pueden ver en nuestros sitios. Finalmente, quería decirles que si vienen ustedes al Instituto Agro, van a estudiar y tener un diploma que es muy procurado para el empleo, pero al mismo tiempo van a ser muy bien recibidos por la administración y por los estudiantes que están ahí para acompañarlos, recibirlos, acompañarlos, ayudarles en todos los trámites y ayudarles a integrarse en la comunidad estudiantil. Y tenemos en los 3 campus residencias universitarias con todas las facilidades que puedan esperar. Y para terminar, sabemos que cuando los estudiantes van en otros lugares no es solo para estudiar, pero quieren también aprovechar del lugar y de la vida, y para eso en los 3 campuses también tenemos decenas de propuestas de actividades organizadas por los mismos estudiantes en cada una de las escuelas, como en la ciudad, instalaciones, eventos. No se van a aburrir, se lo prometo. Muchas gracias por la atención, y los contactos los tendrán más en detalle en el sitio de Campus France, que pone a disposición de ustedes toda la información. Bueno, muchas gracias por su presentación. Entonces, efectivamente, tenemos en nuestra página web, entonces, perdón, es que si pueden dejar de compartir la pantalla, por favor, para que yo pueda por mi lado compartirla. Eso, gracias. Efectivamente, entonces en la página web creada por este evento Estudia Ingeniería en Francia, entonces tenemos una página web especialmente pensada para esto, donde encontrarán las informaciones sobre l'Institut Agro y las 3 escuelas entonces que nos acompañan hoy. Voy a recordar dónde encontrar esta información. Es la misma página web que han utilizado para preinscribirse. Entonces recuerdo que acá abajo tienen el programa por día. Y acá entonces para el jueves 25 de noviembre, el Institut Agro, con entonces el botón acá, conoce más de este grupo, y en el cual vamos a encontrar los contactos de nuestros invitados, ¿okay? Con el video institucional, y también entonces más informaciones sobre las redes sociales. Los invitamos a seguir las redes sociales de las escuelas presentes para estar al tanto posiblemente de las convocatorias, de informaciones que pueden ser de su interés. Bueno, entonces mientras, bueno, y acá entonces el contacto del señor Brizou, contacto de la señora Cochet, el contacto de la señora Louette, para que entonces tengan todo esto cuando más adelante se comuniquen con la escuela, o las escuelas incluso. Entonces voy a volver acá, y entonces recibimos 2 preguntas. Una primera pregunta de Carolina. ¿Tienen maestría en ingeniería ambiental? Sí, tenemos una maestría en, no me acuerdo de la maestría en ingeniería ambiental, sí lo tenemos. Tenemos una maestría en francés
que tenemos en Dijon. Y también hay que, todo lo que se refiere al ambiente también es algo que se incluye en todas las formaciones. Así que es algo que es transversal en todas nuestras formaciones, pero tenemos una maestría en ingeniería ambiental. Okay. Quería añadir algo acerca de las formaciones. Como lo han visto, la mayoría de nuestras formaciones están en francés, algunas están en inglés, pero aún si vienen sobre una formación en francés, los estudiantes tienen que tener un buen nivel de inglés, porque damos un diploma a estudiantes que tienen un muy buen nivel de inglés. Así que no es algo que hay que olvidar. Me doy cuenta del hecho de que gente que habla español que viene a Francia tienen que hacer un esfuerzo para estudiar en francés, pero también tendrán que hacer un esfuerzo para practicar su inglés y tener un buen nivel de inglés. Es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Bueno, gracias por esta precisión, porque precisamente es una pregunta que yo les iba a hacer sobre los Y una requisitos segunda pregunta nivel sobre lingüístico. alguien que quiere hacer un poquito de turismo entre nuestras 3 escuelas, pero es una muy buena pregunta. Y claro que sí, que se puede moverse entre distintos campuses del Instituto Agro. Tenemos la habitude de hacer intercambios de estudiantes, sobre todo al nivel del último año, que es un año de opción, que para elegir una opción. Y claro que si un estudiante quiere hacer una opción que no está en el campus de Rennes, por ejemplo, pero que está en el campus de Montpellier o en el campus de Dijon, por ejemplo, una opción en viticultura, por ejemplo, es posible de cambiar de escuela para hacer esta opción de último año. Y eso es una cosa muy interesante de nuestra red de escuelas, es que permite de tener una elección muy amplia de opciones de último año entre las propuestas de las 3 escuelas. Okay, una nueva pregunta de espectador anónimo que nos pregunta si las escuelas tienen método de financiación. Bueno, otra pregunta al nivel de las becas. Hay que saber que el costo de estudios en Francia es bastante bajo porque es financiado por gran parte por el Estado, ¿no? Es decir, que sale muy barato, digamos, si lo comparamos con el costo real, los estudios de ingeniero en Francia. Pero a nuestro nivel no tenemos becas propias de nuestras escuelas, pero hay distintas modalidades de becas posibles, a veces al nivel colombiano, por ejemplo. Hay también un sistema de becas de excelencia del gobierno francés que se llaman becas Eiffel. Se puede encontrar muchos datos sobre eso sobre el sitio web de Campus France, supongo. Y bueno, es quiere decir que hay algunas posibilidades, pero no tenemos becas propias de nuestras escuelas para estudiantes. Bueno, confirmo, entonces en la página web de Campus France Colombia encontrarán diferentes informaciones sobre las becas. Voy a aprovechar entonces para compartir esta información para que el público sepa dónde encontrarla. Tenemos acá en nuestra pantalla, entonces en la página principal de Campus France Colombia, acá estudiar en Francia, financiación de los estudios, matrículas y becas. Y ahí vamos a encontrar entonces precisamente la información sobre, entre varias informaciones, vamos a encontrar la información sobre la beca Eiffel. Entonces acá, becas. Y luego, entonces, vamos a tener una presentación y como lo ha subrayado el señor Brizou, digamos, existen diferentes niveles de becas. Hay becas del gobierno francés, hay becas también al nivel de la Embajada de Francia, hay becas incluso a veces a nivel de Europa, hay becas también a nivel de los departamentos, de las regiones, y existen, como lo ha señalado también el señor Brizou, una oferta también desde Colombia con, por ejemplo, Colfuturo, puede ser con MinCiencias o incluso el ICETEX. Entonces, hay opciones que tenemos acá y se me olvidó presentarles el catálogo Campus Bourse, el catálogo de las becas que las instituciones francesas alimentan con sus programas de becas y luego gracias a un sistema de filtro los estudiantes pueden identificar los programas a los cuales podría aplicar. Las becas de la Embajada de Francia, 2 programas recién lanzados. El primero entonces el programa Becas Mujeres Científicas
Entonces, creo que su nombre es bastante, digamos, elocuente para saber de qué se trata. Y para los hombres, para que no estén tampoco, que no se sientan aislados, existen también programas de becas, el programa Academia de Talentos. ¿Okay? Entonces, estos son los dos programas de becas que tenemos en la Embajada de Francia. La beca EIFEL que acabamos de mencionar, entonces se encontrarán acá las informaciones también. Para los estudiantes interesados en la beca EIFEL, es muy importante tener claro que el proceso es el siguiente. El estudiante se debe comunicar con la escuela de su interés y se va a postular con el establecimiento de su interés. Luego el establecimiento, la escuela entonces de ingeniería, en nuestro caso, va a recibir seguramente muchas candidaturas de parte de estudiantes internacionales, van a hacer la selección y luego las candidaturas, digamos, mejores, digamos, con las mejores calificaciones, se van a presentar al comité EIFEL los primeros días de enero y la selección se va a hacer entonces los primeros meses del año entrante y los resultados se publicarán entre mediados de marzo e inicio de abril. Y con esto, obviamente, tendrán entonces, digamos, una beca muy interesante porque para nivel máster son alrededor de 1.100 euros mensuales y para doctorado alrededor de 1.400 euros mensuales. Los estudiantes beneficiarios de esta beca, como es una beca del gobierno EIFEL, no tienen que pagar el servicio Campuissance, no tienen que pagar tampoco la solicitud de visa. O sea que realmente es una beca que los invitamos a contemplar porque tiene muchos intereses para ustedes. Entonces ya sabrán dónde encontrar la información. Entonces sigo acá, becas de las universidades sobre, bueno, más bien la beca de exoneración para las universidades que han decidido mantener las tarifas anteriores. También entonces las becas de las gobernaciones francesas, departamentos, regiones, las becas de la Unión Europea, programas Erasmus, por ejemplo, y acá entonces lo que he mencionado a nivel de Colombia, ICETEX, Colfuturo y MinCiencias. Bueno, está averiguando, no veo más preguntas acá, tampoco en el chat. Ok, entonces, de todas maneras, si tienen más adelante más preguntas, ya saben dónde encontrar los correos de contacto de nuestros invitados para que puedan hacer directamente sus preguntas. Los invitamos obviamente a consultar la información en las páginas web de las escuelas para tener entonces de pronto una visión más precisa de los programas, los requisitos para poder aplicar, para presentarse. Antes de despedirnos, ¿cuáles serían los tips, las recomendaciones que nuestros representantes de las tres escuelas entonces podrían dar al público colombiano para poder aplicar en las mejores condiciones posibles para así optimizar el chance de estar aceptado? Que sea a nivel académico, a nivel lingüístico, metodológico, cómo programar, planificar su proceso de postulación. Bueno, Bueno, sí, para eso hay varias recomendaciones a este nivel. La primera recomendación es, claro, de tener un buen nivel académico, porque, bueno, son formaciones de ingeniero que son de muy alto nivel científico, entonces eso es algo muy importante. Perdón. Otra cosa también es de bien preparar su movilidad a Francia, y eso es preparar con mucha anticipación, quiere decir prepararse al nivel del financiamiento, claro, pero también al nivel también de la preparación un poquito cultural, porque no es nada de cambiar de país, de cambiar de códigos culturales y todo eso, y eso también es muy importante prepararse a este nivel. Puede ser muy interesante de intercambiar con otros estudiantes colombianos que ya fueron a Francia para ver un poquito cuáles son sus recomendaciones a este nivel. Y claro, también la preparación lingüística, que lo hemos hablado de eso, quiere decir que se necesita tener un buen nivel de francés, que sea alrededor al mínimo de un B2 en el cuadro europeo de los idiomas, y también de prepararse también bien a un nivel también de inglés, porque sabéis, mi colega Hélène lo ha dicho, que para otorgar el diploma de ingeniero se necesita también validar un nivel de inglés a un alto nivel, digamos, para que
Lo hemos visto que el ingeniero agrónomo va a trabajar con problemáticas que se plantean al nivel de la planeta, entonces se necesita ser capaz de interactuar con gente que habla inglés, que habla español, que habla francés y tal cosa. Eso nos parece muy, muy importante a este nivel. Y al final, lo que he dicho también, para el formulario de postulación, la cosa muy, muy importante para nuestros profesores es realmente de bien entender cuál es la motivación del joven, cuál es su proyecto, porque quiere decir que quiere integrar nuestras escuelas. Eso quiere decir que se necesita también tomar el tiempo de bien ir sobre nuestros sitios internet para ver un poquito muy bien el contenido de la formación, de las opciones, entender bien lo que va a hacer el joven cuando va a ingresar en nuestra escuela, para mostrar que ha bien preparado su movilidad y con una motivación muy importante, ¿no? Si sus colegas que quieren agregar algún comentario sobre los tips o recomendaciones. No, creo que lo ha dicho casi todo. Simplemente quizás podemos añadir algo acerca del costo de la vida en Francia, porque hablamos de financiamiento y es cierto que es algo que hay que anticipar. Más o menos lo que van a necesitar para vivir en Francia cada mes, van a necesitar más o menos entre 650 y 700 euros al mes, mínimo. Con esto podrán tener un alojamiento, podrán comer, pero bueno, tomar una cerveza de vez en cuando, pero es lo mínimo que van a necesitar para vivir a Francia. Es algo que quizás es un dato que quizás es importante para empezar a prepararse. Bueno, entonces Yo desde... quisiera quizás... perdón. Siga. Je vous en prie, allez-y. Sí, como acabamos de hacer una fusión de las tres escuelas, como ven, hasta la técnica es complicada, como es cuando somos tres personas que quieren intervenir, es que para la postulación a las escuelas probablemente, por lo menos en el próximo año, la postulación se hará escuela por escuela como si no fuéramos un solo instituto. Y en los próximos años nos vamos a mejorar e integrar las tres. Entonces, si quieren postular, lo ideal, y si tienen alguna idea de una especialización que quieran hacer, lo ideal es que hagan la postulación en la escuela en la cual está la especialización, porque va a ser más fácil para ustedes integrar. Probablemente en los próximos años será posible muy fácilmente pasar de una escuela a la otra, empezar en una, terminar en la otra sin más problemas. Bueno, quería aprovechar el comentario de la señora Cochet sobre el costo de la vida para entonces dar una información, pero no de la vida desde Francia, sino efectivamente desde Colombia en el momento de hacer la solicitud de visa. ¿Sí? La señora Cochet nos ha informado sobre el presupuesto promedio con el cual debe contar en Francia entre 600 y 700 euros. Precisamente el servicio de visas, en el momento de solicitar la visa, pide unos soportes para justificar entonces el acceso a 615 euros mensuales. ¿Okay? Que uno entonces esté en Dijon, Angers o Montpellier. Serán 615 euros, incluso si fuera en París. Así que, bueno, luego el costo de la vida puede entonces efectivamente variar de una ciudad a otra. Los primeros meses siempre son un poquito más costosos porque toca obviamente contemplar, por ejemplo, el depósito de garantía para el alojamiento, toca entonces conseguir pues, una cama, una licuadora, entre todo lo que necesiten para su vida cotidiana, y seguramente unos meses después de haber llegado a Francia van a ver que su presupuesto seguramente va a bajar porque incluso estarán al tanto de los tips, de las opciones que brinda entonces el Estado francés para los menores de 25 años para el transporte o para los menores de 26 para los transportes públicos en la ciudad, para muchas cosas que conforman entonces la vida estudiantil en Francia.
yo quisiera también pues, recalcar la dimensión, digamos, internacional de los programas que proponen las escuelas de ingeniería. Dimensión internacional a través, bueno, obviamente, como lo ha dicho el señor Brizou, sobre el dominio del idioma inglés. Me imagino que debe ser un nivel B2 que deben alcanzar los estudiantes. Esto, o sea, el hecho de manejar el idioma inglés, efectivamente, les va a abrir también puertas para sus prácticas o para más adelante conseguir trabajo, y sabemos que las escuelas de ingenierías forman a estudiantes realmente a un muy alto nivel que tienen una tasa de empleabilidad bastante elevada. Muchas veces hay estudiantes de ingeniería que ni siquiera han obtenido el título y ya tienen una oferta de trabajo porque hicieron una práctica. Las prácticas son pagas y son por más de 2 meses, de hecho, y entonces tendrán seguramente un perfil muy interesante para las empresas, para el mundo agroindustrial también. Entonces, no olviden esta dimensión. Si yo hago también un enfoque sobre esto es porque si nosotros en Campus France, obviamente nuestra misión primera es dar a conocer las opciones de estudios en Francia, es también para que ustedes luego entonces puedan integrar el mundo laboral, y al estudiar en Francia en una escuela de ingeniería que propone entonces muchas opciones, muchos contactos con el mundo laboral, cuando se vuelvan a Colombia no solamente tendrán el título, sino también entonces probablemente unos años de experiencia y tendrán un perfil muy interesante para las empresas o industrias acá en Colombia. Entonces quería, digamos, concluir sobre esta dimensión internacional y la apertura sobre el mundo profesional, que es infine, entonces lo que están buscando los estudiantes para poder desempeñarse en su entorno. ¿Okay? Bueno, si no hay más preguntas. Bueno, creo que ya respondimos esta pregunta sobre el nivel B2 y la otra pregunta ya la habíamos respondido. Bueno, entonces de nuevo, muchísimas gracias a nuestros participantes del Institut Agro, Instituto Agro en Francia, las 3 escuelas de Rennes, Angers, Dijon y Montpellier. Y Rennes también. Y sí, porque, bueno, pero, sí, Rennes, Angers, que debería saberlo porque soy de Angers y yo sé que ahí, entonces, es la escuela de Angers muy famosa. Entonces, Rennes, Angers, Dijon y Montpellier, ¿sí? Entonces, no duden en comunicarse con nuestros participantes de hoy para entonces estar al tanto de la oferta académica, de la evolución, de la fusión de las 3 escuelas, las pasarelas existentes entre las 3 escuelas, para así de pronto aprovechar y conocer más entonces regiones de Francia. Muchas gracias de nuevo por su participación, les deseamos una feliz tarde y ojalá en un futuro cercano puedan venir a Colombia para una misión en Colombia, quién sabe, la firma ojalá de acuerdos de cooperación, que sea de intercambios académicos, doble titulación, y quién sabe, de pronto tenerlos con nosotros para la feria Destino Francia, que ojalá podamos organizar en el transcurso del mes de octubre, noviembre del otro año.